nuevamente por aquí, por nuestro canal de YouTube. Gracias por estar y por compartir este tiempo. Y bueno, en la página es www.thebongiovanifamily.it y nuestra página es www.lavidayeluniverso.com.ar. Estamos en distintas plataformas, como en Facebook, como en YouTube, como en Instagram y loveotv.com. Gracias y por dar me gusta, por compartir, que eso es importantísimo para nosotros. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, Fabi. Bueno, encantado de vuelta de hacer este humilde producto, pero bueno, que mucha gente está prendida con nosotros y hoy le prometemos un entrevistado que para los que nos siguen ya lo conocen, Gaetano Pedulá, capítulo 2. Capítulo 2, exacto. Un tema apasionante que vamos a tocar con él para sacar dudas, empezar a construir otra cosa en nuestra cabeza y empezar a entender un poquito más los temas. Sí, a manera de, una introducción a una preparación y un trabajo interior. Eso es lo que nos va a explicar hoy y realmente ansioso por arrancar cuando vos digas. Ya arrancamos, entonces vamos a presentarlo. Buenas tardes, Gaetano, ¿cómo estás? Hola Fabián, un abrazo de corazón, estoy muy bien y muy feliz de poder participar en este encuentro con ustedes. Muchas gracias. No, gracias nuevamente por estar. Sabemos que tu tiempo vale oro porque estás siempre ocupado, así que humildemente gracias, gracias. No sé si querés arrancar ya o saludarlo primeramente. Bueno, no, también sí, agradecerte, Gaetano, porque sé que tenés una agenda más comprometida que la primera vez cuando estuvimos. Así que te veo por todos lados deambulando, pero bueno, veo el servicio que tenés para con el cielo y para con la gente. Y bueno, a manera de arrancar, ¿qué te parece si hacemos una breve introducción de la preparación que debe tener una persona cuando quiere comenzar un camino espiritual? Y voy a intercambiar el orden de las preguntas. Voy a arrancar por la preparación espiritual. Viste que muchos profetas o muchos comunicadores o esos nexos, personas que han sido entre el cielo y los seres humanos, les han demandado un momento de preparación. ¿Qué nos podés explicar con esa purificación que muchos deben llevar a cabo? Sí. Puedo explicar tranquilamente, Rubén. Entonces, antes que todos, voy a responder a la primera pregunta. Entonces, ¿qué es necesario hacer para actuar una reforma interior útiles a abrirnos nuestro espíritu, nuestra verdadera naturaleza? Porque lo recordamos, Rubén y Fabián, nuestra verdadera naturaleza es una naturaleza de amor, de justicia, de paz. Nosotros somos hijos de Dios, chispas divinas, y somos aquí para aprender a expresar amor con actos concretos en la vida diaria. El problema ¿cuál es? Es que la raza humana aún no está tanto desarrollada y no pone como prioridad de la vida la ética. Entonces digamos que debido a eso es muy difícil por cualquier persona empezar y actuar una reforma interior y un cambio que después sea útil a su desarrollo espiritual. Y entonces la primera cosa que yo sugiero es estudiar la ciencia del espíritu. La ciencia del espíritu, digamos, más difundida, seguramente la más amplia, son las parábolas mismas de Jesús Cristo, en el sentido de los 4 evangelios y lo que está escrito por ahí. Y entonces ama a tu próximo como tienes que amar a ti mismo. Entonces el primer punto es estudiar bien todas las que son las reglas, los mandamientos que el Cristo nos dejó. Esto es el primer nivel que todos deberíamos estudiar y hacer para practicar una reforma y un cambio íntimo en nuestra interioridad. El primer punto es vivir una vida tratando
de luchar y de actuar cambios en nuestras vidas para apoyar nuestro próximo, nuestro semejante, las personas que necesitan, las personas que necesitan materialmente, espiritualmente, todas las tipologías, digamos, de personas que pueden necesitar un apoyo sincero y verdadero sin caer, Rubén, en el sentimentalismo, el asistencialismo claramente, ¿no? Entonces un apoyo sincero, verdadero y el más equilibrado posible. Entonces esto es el primer paso en mi opinión. Después de eso, claro que se pone otro problema. Ya entiendo después estudiar la ciencia del espíritu y las parábolas del Evangelio que están ahí escritas muy bien con los 7 mandamientos, el principal, ama a tu próximo como a ti mismo. Una vez que yo, digamos, aprendo esto y trato de practicar en la vida estos actos, después se pone el problema de mí mismo. O sea, digamos que a veces adentro de nosotros están fuerzas, mundos interiores que no nos permiten de ser éticos. También si queremos ser éticos. Te voy haciendo un ejemplo, Rubén. Yo quiero trabajar junto con otras personas en un grupo de personas que cooperan, pero debido a mis traumas, estos traumas están conectados a un traicionamiento, por engaño o por abandono. Entonces una parte de mí tiene una forma de rigidez, de encierro interior, donde yo cuando tengo que abrirme en un grupo de personas, al contrario me encierro. Y esto no es voluntario, no es voluntario. No es que yo me quiero encerrar o quiero alejarme de un grupo, no quiero participar, pero no soy capaz, porque tengo reaccionamientos internos instintivos que no me permiten de actuar éticamente también si yo quiero actuar éticamente. Entonces podemos decir que no es suficiente estudiar lo que está escrito en los evangelios, también yo tengo también que hacer una reforma interior muy, muy profunda. Yo quiero también decir que muchos textos de reforma interior estaban escritos en los evangelios apócrifos, pero la Iglesia Católica ha escondido todo esto material. Entonces, también el Cristo platicaba de reforma interior y platicaba de un trabajo de autoconocimiento. Pero esta parte, que es la parte que crea personas más libres, fue escondida también por manipular más fácilmente la población. Entonces, esto simplemente para explicarles que no es nada de nuevo lo que estoy diciendo ahora. Pero digamos que el segundo paso es el autoconocimiento, no es suficiente la ética. Para ser ético después yo tengo que aprender dentro de mí. Entonces el segundo paso es también seguir estudiando y entender también las leyes que va regulando el autoconocimiento, cómo un ser humano aprende, cómo se va expandiendo su conciencia. Entonces estudiar un poco de teoría donde conocemos las leyes macrocósmicas que van como empujando el desarrollo y el conocimiento espiritual que cada uno de nosotros va madureciendo en billones y billones de vidas, de experiencias terrenales. Y después de eso, que ya conocemos más o menos las leyes macrocósmicas, ahí podemos empezar a utilizar algunas prácticas, ejercicios, prácticas espirituales específicas para estimular como una forma de abertura de la sensibilidad en la vida diaria misma, porque un trabajo interior puede ser directamente en la vida, no puede ser fuera de la vida, fuera de la vida. No puedo aislarme de la vida para vivir la vida, sería contradictorio. Entonces el trabajo interior debe ser un trabajo que me permite de darme cuenta de lo que yo vivo adentro, lo bueno y lo malo, en cualquier momento del día, sin cambiar mi vida, sin tener, digamos, que aislarme para entender lo que me está pasando adentro. Entonces el punto interesante es que para empezar, ¿no?, una reforma interior, después la fase de estudio, está una fase de práctica donde nosotros tratamos de abrir nuestra capacidad de darnos cuentas directamente en la vida, en todos los momentos de la vida, con los hijos, con el trabajo, con las obras de amor, etcétera, etcétera. Y ahí mismo, cuando nos damos cuenta que está pasando algo maravilloso, aprovechamos de esto.
lo disfrutamos por completo y esto va enriqueciendo nuestras experiencias de vida terrenal y nos va permitiendo de ser aún más éticos, porque va naciendo un amor que llega de adentro de nosotros. Y cuando en la vida se van presentando diferentemente estados disarmónicos, es muy importante entender que estos estados disarmónicos, si lo evitamos, si evademos de estos estados se van guardando en nuestro inconscio y de ahí van manipulando todas nuestras acciones instintivas. Entonces, un punto importante en un trabajo interior después es aprender a cuidar, a acoger los estados interiores también disarmónicos, así como acogemos la necesidad del cuerpo físico. Cuando yo tengo una necesidad física, yo la atiendo, trato de atenderla. Entonces ahí el punto es que para después atender bien todo lo que está dentro, entonces yo necesito saber cómo. Y ahí también uno puede utilizar ejercicios espirituales específicos para poder vivir de una forma, digamos, equilibrada todo lo que está dentro, porque lo que está dentro cuando se manifiesta es disarmónico, es muy poderoso y nos puede llegar a hacer acciones que no son éticas. Entonces, nuevamente, yo quiero ser ético, pero no soy capaz de ser ético. Yo quiero ser parte de un nuevo cielo, de una nueva tierra, pero yo mismo no soy coherente, yo mismo no puedo de una cierta forma garantizar eso. Entonces, por medio de una disciplina espiritual, puedo aprender a atender los momentos difíciles sin caer en la pulsión de actuar de una forma disarmónica. Y esto es un punto muy importante, Fabián y Rubén, porque si yo mismo, que quiero ser un ejemplo, o también otros hermanos que quieren participar a una obra importante de reforma de la humanidad, no somos capaces de ser éticos y tenemos problemas a hacer todo eso, entonces amigos, ¿cómo puedo yo, ¿no?, platicar que quiero un mundo ético, una sociedad mejor? ¿Cómo puedo yo hacer mis esfuerzos para luchar para un mundo más armonioso, más justo, más en paz, si al mismo tiempo yo no soy capaz de atender lo que pasa dentro de mí? Y lo que pasa dentro de mí a veces me va como empujando inconscientemente e instintivamente a actuar de una forma disarmoniosa, actuando mal con las otras personas, conmigo mismo, el mismo ecosistema. Entonces, por eso digamos que es importante el autoconocimiento y no solo. El otro punto de la importancia del autoconocimiento y del trabajo interior dentro de la ciencia del espíritu, que es el más importante, en mi opinión, es que después que nosotros aprendemos a atender lo que está dentro, empezaremos un viaje adentro de nosotros, directamente vivenciando y coexistiendo con todos los estados internos armónicos y disarmónicos. Y por medio de los disarmónicos, poco a poco empezaremos a reconocer un camino de varias reencarnaciones. Y atrás de este camino de varias reencarnaciones, amigos, vamos a desarrollar poco a poco una nueva capacidad de expresar amor incondicional sin esfuerzo. Por ejemplo, en el cuidar los niños, los adultos mayores, una parte de la sociedad. Una capacidad que me nace del corazón, pero antes no me nacía. Entonces el resultado de un trabajo de autoconocimiento no es simplemente no ser dominado de los estados negativos y actuar entonces de una forma más ética. También más el trabajo interno nos permite poco a poco de reforzarnos y actuar de una forma ética sin esfuerzo. Entonces esto nos permite globalmente después de poder mejorar como individuo y tener siempre más una capacidad natural y espontánea de ser amoroso en varias áreas de nuestra vida. En otras áreas aún no somos capaces de ser éticos de una forma natural y espontánea, y ahí tratamos de poner nuestro libre albedrío y tratar de poner todos nuestros esfuerzos para actuar de una forma más coherente y más en la dirección del amor, de la justicia
y de la paz. Y esto es más o menos lo que sería necesario entonces para poder empezar un cambio interior para participar en un nuevo cielo, una nueva tierra. Una parte inicial de estudio, una parte también práctica de actuar claramente éticamente y de otro lado aprender a enfrentar los estados internos que no nos permiten de actuar en muchas ocasiones éticamente y más de esto, ahí también aprender a ser amorosos de una forma espontánea y natural en áreas nuevas de nuestra vida. Y todo esto coopera a ser parte de un cambio global hacia la cuarta dimensión conciencial, entonces hacia la ética, el vivir todos bien juntos, en paz, en armonía y descubrirnos ciudadanos del macrocosmos. Ahí está, muy bien. No, ahí tenemos unas primeras pautas de cómo comenzar una transformación interna, ¿no? Te quería preguntar lo siguiente. En estos primeros pasos, ¿es importante, qué importancia puede tener la glándula pineal para conectarse uno con nuestro yo y con el Padre? La glándula pineal es muy importante, Rubén y Fabián, porque digamos que representa la comunicación entre nuestro yo inferior y nuestro yo superior. Entonces, claro que es muy importante, pero hay que aprender un punto que a veces no es claro en la espiritualidad moderna. A veces muchas personas se van esforzando a hacer técnicas de abertura de los chakras o de los centros energéticos para supuestamente abrir la glándula pineal. Pero esto es un falso camino. Discúlpeme si soy así directo, pero a mí me gusta platicar de una forma clara. Es un falso camino. ¿Por qué es un falso camino? Porque yo no puedo de ninguna forma forzar la abertura de la glándula pineal directamente tratando energéticamente los varios centros interiores. Es el contrario. La glándula pineal, en la conexión entre nuestro yo inferior y nuestro yo superior, se va abriendo cuando nosotros logramos a vivir siempre más naturalmente y de una forma concreta los principios éticos de la vida. Entonces yo puedo hacer todos los trabajos que quiero, pero no me abro. O al contrario, me alucino que estoy abierto y no estoy abierto. Me alucino que tengo un contacto y no tengo un contacto. Entonces podemos decir que la glándula pineal no es un objetivo. El objetivo es tratar de vivir según las leyes macrocósmicas y después actuando con ética y autoconocimiento. El resultado es que poco a poco se van abriendo todos los centros interiores. Y yo de esto soy testigo. Y también enseño trabajo interior a muchísimas personas y espontáneamente, naturalmente, la glándula pineal y los centros interiores se van abriendo cuando las personas ya van madureciendo de adentro los valores éticos y lo va actuando con obras claras en la vida diaria. Y esto se debe a un esfuerzo en el ser ético de un lado y también otro esfuerzo, otro acto de voluntad. Entonces, como resultado de entonces dirigir nuestros esfuerzos en un camino recto, el resultado es que después mi espíritu se abre y entonces yo tengo la conexión. Por opuesto, no puedo tratar de abrir mi espíritu a la fuerza y llegar directamente al resultado. Así como sería, ¿no?, como una mamá que quiere tener un hijo que ya tenga 18 años sin hacer el esfuerzo de cuidarlo y atenderlo por 18 años. ¿Le parecía justo? No tiene sentido. Entonces es claro que ciertas aberturas siempre son un resultado de un fuertísimo trabajo interno que cada uno de nosotros tiene que hacer para cambiar de verdad su personalidad, no simplemente en teoría. Claro, también en la forma de pensar y de ser, pero después también en el actuar. Entonces tiene que ser todo coherente. Cuando es todo coherente, está una verdadera apertura en nuestro ser y en nuestros actos, ahí se abre completamente la glándula pineal y tenemos entonces contactos con los mundos superiores. Si no, no. Si no, hay riesgo de caer en un New Age superficial donde uno piensa que tiene una abertura, pero no tiene una abertura. Entonces ahí hay que estar cuidado y humildes, sencillos y tratar de seguir un camino que a veces no es fácil,
pero ahí siguiendo un camino stricto, difícil, ahí las cosas se van dando poco a poco y coherentemente con lo que nosotros estamos siendo y actuando, sobre todo actuando concretamente en la vida con obras de amor. No, interesante lo que estás diciendo porque justamente muchas personas, como siempre digo, nos escriben y nos dicen que están en un camino espiritual. Humildemente hay que tratar de hacerse un autoconocimiento interno, es decir, si realmente estoy abierto, como lo explicó Gaetano recién. Creo que es importantísimo tener en cuenta como persona, decir, bueno, ¿realmente estoy abierto hacia un camino espiritual correcto o es superficial lo que estoy haciendo? Y eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Sí, te agradezco, Gaetano, de echar luz sobre este tema, porque hay muchas técnicas o muchos ejercicios para abrir la glándula pineal. Claro, clarísimo lo que decís vos. Primero la transformación interna, lo demás vendrá por añadiduría, ¿no? Realmente es el trabajo diario de transformarse uno. Exacto. En esta transformación, ¿cuánto tiene que ver con el tratar de hacer desaparecer el ego de cada uno? Ma el punto, sí, è claro che il punto è che desaparece el ego de cada uno, pero ahora voy diciendo algo que no es fácil de entender. El ego es necesario para evoluir. El ego, ¿saben cómo se va formando? Se va formando en el mundo mineral, en el mundo vegetal, en el mundo animal, en nuestra conexión con la tierra y con las percepciones. Entonces, después que desarrollamos una capacidad de responder y contestar a los varios estímulos corporales, emocionales y mentales en el mundo mineral, vegetal y animal, es claro que después recibimos el libre albedrío y llegamos al nivel de conciencia de tercera dimensión conciencial avanzada, que es el nivel del ser humano. ¿Qué pasa? Que el ser humano no tiene que luchar con el ego. Esto a veces no es bien entendido. El ego es una oportunidad de crecimiento espiritual, no es un obstáculo, pero se convierte en un obstáculo cuando vivimos nuestra vida ignorando todo lo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a relacionarnos y a atender lo que está dentro de nosotros, lo que está dentro de nosotros nos va completamente dominando de nuestro inconscio. Y entonces, por ejemplo, te hago un ejemplo, Rubén y Fabián, le hago este ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un problema de falta de autoestima y siento culpa muy fácilmente y no aprendo a atender esta culpa, la tristeza que está atrás de esta culpa, el enojo y también el autojuzgo, la pulsión digamos, a controlar, lo que va pasando es que yo voy poniendo todo esto en mi inconsciente y yo voy compensando inconscientemente la culpa, agarrándome toda la responsabilidad de las otras personas, llenándome de dependientes, saturando mi vida de acciones. ¿Por qué? Porque como que yo instintivamente voy buscando de prácticamente sanar mi culpa, pero no la puedo sanar al exterior, porque nada más yo puedo darme el perdón y nadie me puede perdonar. Entonces, buscando el reconocimiento al exterior, llenándome de pendientes, de responsabilidad, etcétera, etcétera, las leyes macrocósmicas, ¿sabe cómo van contestando? Que todo lo que yo hago, antes o después, va cayendo. Y yo mismo no voy a poder controlar nada. Y al contrario, no llega el autoconocimiento, el reconocimiento, llega el juzgo, llega el rechazo del exterior, llega el contrario. Porque estas son las leyes de Dios, que cuando yo trato de evadir de lo que está dentro de mí, las leyes divinas van actuando de una forma que todo me va empujando a enfrentar lo que está dentro de mí. Entonces el punto es que lo que está dentro de mí no es negativo, no es algo que yo tengo que luchar o batallar. Al contrario, tengo que aprender a relacionarme con lo que está dentro de mí, porque si no me relaciono, claramente lo que está dentro de mí me domina desde mi inconscio. Y esto, digamos que no es una culpa de lo que está dentro de mí, es simplemente debido a mi ignorancia y mi forma de actuar
sin querer, sin saber que es importante atender lo que está dentro. Y si no lo atiendo, lo que está dentro después me hace daño. Para hacer un ejemplo, imagínense ustedes si yo no voy atendiendo la necesidad de mi cuerpo físico. ¿Qué pasaría si yo no atiendo la necesidad del cuerpo físico, como el comer, como el instinto del hambre, como el instinto de descargar, digamos, sustancias no necesarias de mi cuerpo? No, tendría problemas de salud muy graves, tendría una saturación, tendría un problema de perseguir mi vida, sería en peligro mi sobrevivencia. Entonces, claro que las necesidades corporales son primarias y ahí no puede evadir. Las necesidades interiores no son tan visibles, pero los efectos sí que son visibles, porque después yo voy actuando dominados de lo que está dentro y esto me va haciendo daño. También si yo hago obras de amor, la hago poniendo una interferencia debida a mi falta de cuidado, a la falta de cuidado que yo tengo en dirección de lo que está dentro de mí. Entonces sí hago cosas buenas, pero la hago de una forma a veces disarmónicas, sin darme cuenta. Claro, no me doy cuenta de esto. Entonces ahí el punto es esto, es entender claro que lo que es el ego no es algo que tenemos que, digamos, vencer, ganar. No tenemos que ganar con el ego, tenemos que aprender a atender lo que es nuestra naturaleza inferior y a estar presente con todos los estímulos y las percepciones que llegan de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, con la recta actitud. ¿Y cuál es la recta actitud? La recta actitud es aprender a estar con lo que está dentro de nosotros sin ser dominados de lo que está dentro, entonces sin ser dominados de los estados emocionales, psicológicos y también del cuerpo, y sin nosotros mismos dominar lo que está dentro. Y esto es difícil de entender. ¿Cómo puedo no ser dominado si no domino? Pero esto es una lógica muy primitiva, amigos, porque la alternativa al ser dominado no es dominar. Esto es también en la sociedad. Muchas personas piensan que para no ser dominados de otras personas tienen que dominar a las otras personas. Y esto es totalmente equivocado. No es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es actuar con amor, es actuar con humildad, es tratar entonces de estar presentes a lo que se manifiesta con un espíritu de equilibrio, donde lo que se manifiesta no nos domina y al mismo tiempo nosotros no lo dominamos. Así como con una persona, no somos dominados de una persona y nosotros no dominamos las personas. Entonces ahí vamos instaurando una relación de respeto entre nosotros y las otras personas, entre nosotros y lo que está dentro de nosotros, también el dolor. Entonces cuando tenemos que relacionarnos con el dolor, con los estados incómodos, con la zona de no confort, es muy importante entender que no es una lucha con el ego, al contrario, es aprender a estar y permitir que lo que está dentro se manifieste. Claro, en el centro, entonces sin ser dominados, es sin dominar y estando presente a lo que se manifiesta hasta que esta, digamos, manifestación interior está presente. Y ahora para terminar esta, digamos, la respuesta a tu pregunta, digamos que el punto es el siguiente. El principio de estar presente en el bien y en el mal, en la comodidad y en el incómodo, no es exactamente el mismo principio que nosotros escuchamos cuando nos vamos casando con las personas que amamos. Ustedes dos van estando juntos en la vida y en la muerte, en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad. Entonces un acto de amor o una intención de amor es concreta, no simplemente porque yo digo que amo. No tiene sentido decir que amo si después no lo manifiesto con acciones. Entonces el sentido más profundo del amor es que yo sea capaz de ser presente en el bien o en el mal con una persona que está cerca de mí, con una persona que necesitas, con un pobre, con quien necesita o que es frágil dentro de la sociedad. Y este principio también vale por el trabajo interno, por lo que está dentro de mí. Aprender a estar con lo que pasa dentro de mí
Y ahí estar presente, sin expectativas, sin querer transformar lo que está dentro, sin ser yo manipulado de lo que está dentro, y estando en el bien y en el mal con lo que sucede adentro. Esto, para mí, en mi opinión, es el sentido más profundo de las parábolas de Jesús Cristo, que dijo, ama a tu próximo como a ti mismo. ¿Qué significa? Significa aprender a estar en el bien y en el mal con nuestro próximo, atendiéndolo. Y también aprender a estar en el bien y en el mal con el lado incómodo y cómodo dentro de nosotros, atendiéndolo. No significa entonces ir en vacaciones a las Maldivas, amar a sí mismo. No significa ir en un descanso, en un aislamiento. Esto no es amar a sí mismo. El verdadero sentido de amar es ser presente a lo que es cómodo y lo que es incómodo. Y ahí estar, sin evadir. Entonces enfrentar la luz y la tiniebla hasta el fondo, sin dar un paso atrás. Esto es, y esto vale por un esposo, por una esposa, con un hijo, con una persona que necesita en la calle, por cualquier ser humano, y también vale por todo lo que está dentro de nosotros. Esto es el principio. Entonces especular, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera. Ama adentro, así amas afuera. Y no cambia el sentido de la frase, no cambia de ninguna forma. Esto es, entonces, amigos. No, súper interesante lo que está diciendo y cómo lo explica, ¿no? Vos hablaste, Gaetano, de leyes. ¿Cuáles son esas leyes que vos nombrabas recién, que digamos que manejan no solo nuestro ser, sino las leyes supongo que manejarán todo lo que conforma el universo y nuestro universo interno también? Comentanos cuáles son esas. Sí, Fabián, porque no escuché muy bien la pregunta, pero me parece de entender que tú me preguntaste cuáles son las leyes que van de una cierta forma moviendo todo el universo, ¿no? ¿Entendí bien? Ok. Entonces, las leyes, digamos, que van moviendo la vida de un ser que tiene libre albedrío, como el ser humano, son dos. Principalmente. La primera ley es la más fácil de entender. Se llama ley, yo la llamo ley del amor, ma también muchos la llaman ley de causa-efecto. La ley de causa-efecto es una ley muy sencilla y muy simple. La primera ley, que es la ley del amor, como yo la llamo, la ley de causa-efecto, determina, digamos, el empuje que el ser cósmico, el Santo Espíritu, va dando a toda la forma de vida que de una cierta forma aprendan a vivir adentro de un mundo de una forma armoniosa. Entonces digamos que todas las veces que yo actúo haciendo daño a otras personas, la ley del amor, ¿cómo me va dando empuje? Me va permitiendo de aprender a portarme con las otras personas de una forma mejor, simplemente porque después yo mismo voy experimentando las mismas acciones que yo proporcioné a algunas personas. Si por ejemplo yo fui violento, muy violento con algunas mujeres, yo voy viviendo en la futura reencarnaciones o a veces también en la misma reencarnación esta violencia en mi cuerpo de parte de varias personas, y muy probablemente voy a reencontrar estas mismas personas que yo lastimé. ¿Ma esto es un castigo? No, no es un castigo. Es un principio misericordioso, porque el divino en este momento me está dando la oportunidad de darme cuenta cómo se siente una persona cuando recibe violencia. Y entonces, una vez que yo me doy cuenta de qué significa recibir todo eso, yo ya en el futuro empezaré a portarme más bien como ciudadano de un planeta. Y esto, digamos, se puede aplicar a todas las acciones buenas y malas que hacemos contra contra las personas, contra la naturaleza, contra nosotros mismos, por ejemplo, como el suicidio. También el suicidio tiene consecuencias muy, muy, muy graves, porque yo después tengo que vivir y experimentar la dificultad de vivir, porque yo renuncié a la vida y entonces tengo que entender el valor de tener una vida
y de poder aprender dentro de una vida. Entonces, las reencarnaciones siguientes yo me la voy pasando teniendo discapacitaciones físicas. Fácilmente voy a pasar por eso. ¿Por qué? Porque yo no di la justa importancia a una vida que recibí por un acto de intervención divina. Entonces ahí es como que yo tengo que experimentar qué significa vivir bien y cuánto es difícil cuando uno no vive bien. Y entonces también si yo vivo un infierno interior, esto, digamos, no es para renunciar a un acto de amor de Dios por mí, como es la vida, ¿no? Es la oportunidad de aprender con la vida. Ecco, questo è otro ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar. No solo, después se voy actuando el suicidio, otras consecuencias es que yo voy a reencarnarme en familias donde mis hermanos, mi mamá se va suicidando. Así yo voy experimentando qué significa por las otras personas cuando uno se suicida. Entonces, digamos, la ley del amor es una ley que me permite de aprender a relacionarme en mi entorno de una forma por lo menos ética, con esfuerzo, digamos. ¿Por qué? Porque después está una segunda ley más complicada y más lenta, que necesita mucho más tiempo, como billones de años, que es la ley de la evolución. Y la ley de la evolución es diferente de la ley del amor. También la ley de la evolución es una ley de causa-efecto, pero es una ley de causa-efecto que va actuando diferentemente. ¿Y cómo actúa? Muy simple. Al empiezo, nosotros no tenemos ninguna experiencia. Tenemos que desarrollar la conciencia. Entonces, la ley de la evolución va empujando entonces el desarrollo en el mundo mineral. ¿En qué sentido? Yo voy a empezar a desarrollar la conciencia, que significa el conocimiento de mí mismo y de mi entorno, en un primer nivel, una conciencia puramente corporal. Entonces, ¿por qué? Porque yo como hijos divinos, como chispa divina, sí, estoy conectado con el divino, pero aún no soy concreto. Es como que, sí, el divino es concreto, pero yo no. Entonces, para ser concreto y experimentar y elevarme, también enriquecer el divino mismo, porque yo como hijo, cuando llego en séptima dimensión conciencial, voy también incrementando la sabiduría del macrocosmo en el relativo, claro. En lo absoluto ya todo está hecho, ma en lo relativo yo voy incrementando la sabiduría del universo, del macrocosmo. Entonces, regresando al punto del mio empiezo, yo al empiezo no tengo ninguna conciencia, conocimiento de mí mismo. Entonces, el primer punto es experimentar mí mismo como cuerpo. Entonces, ahí, digamos, cintillas divinas va como inmergiéndose dentro de un grupo de minerales. Y ahí yo empiezo a tener, a percibir, digamos, percepciones corporales, como hurtos, golpeos, fríos, calor, vibraciones. Y ahí poco a poco lo que llega del externo me permite de darme cuenta que yo soy separado del externo. Entonces empieza a formarse el concepto de yo. El segundo paso de la ley de la evolución es empujar la conciencia de segunda, digamos, dimensión conciencial. Ahí donde yo empiezo a darme cuenta que existo también como entidad capaz de percibir emociones. Y ahí vivo en el mundo vegetal. El tercer nivel, en el nivel animal, donde yo experimento los pensamientos, principalmente pensamientos pasivos relacionados a la sobrevivencia y a la reproducción de las especies animales. Y eso poco a poco, la ley de la evolución sigue empujándolo para que yo pueda, digamos, llegar y tener respondencia completas a los estímulos mentales. Entonces, en la primera dimensión conciencial, en la segunda y en la tercera, yo voy a desarrollar capacidad de contestar, responder a los estímulos corporales, emocionales y mentales, que esto se considera el ego inferior. Esta primera parte de Gaetano Pedulá es muy buena. Yo creo que no hay que perderse las otras siguientes. Tenemos dos más todavía. Gracias a Rubén Rajich, que me ha acompañado para hacer esta entrevista a Gaetano. Creo que es imperdible lo que falta.
No se lo pierdan la semana que viene. Recuerden, y deben suscribirse, dar me gusta, compartir, denle me gusta, es importantísimo para el canal. Así que los esperamos la próxima con la segunda parte de Gaetano Pedulá. ¿Vamos? Los esperamos.